¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas. Bueno, pues ya tenemos por aquí en los estudios de Radio Foramontanos un jueves más este espacio que tenemos, ya sabéis, cada 15 días con Mónica Soto Servicios Inmobiliarios en Cabezón de la Sal, y en el que te resolvemos un montón de temas y consultas y preguntas y cualquier duda que tengas, además completamente gratis en Radio Foramontanos en este espacio. Y lo primero que hacemos es saludar un día más a Mónica. Muy buenos días, Mónica. Hola, buenos días, Juanjo. Encantadísimo de tenerte con nosotros de nuevo para que nos cuentes un poquito, pues cosas siempre interesantes y muchas dudas que les van surgiendo a nuestros oyentes. Hoy hemos enfocado el programa un poco a tema de compras, porque nos surgían varias preguntas por ahí, varias consultas sobre este tema a la hora de comprar una casa. Sí, la verdad que revisando antes un poquitín las preguntas hemos visto pues que es verdad que la gente tiene muchas dudas a la hora de empezar un proceso de compra, de a ver por dónde empiezo, ¿no? Empiezo mirando casas, en cuánto puedo comprar, cuánto no, y por ahí es un poco por donde lo hemos enfocado. Eso es lo que nos preguntan, los pasos que hay que seguir a la hora de hacer una compra, Mónica. Bueno, ¿por dónde empezaríamos? Porque claro, dices, voy a comprar, pero claro, ¿a quién te diriges? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los pasos un poco a seguir? Bueno, yo lo primero que recomendaría cuando alguien ha tomado la decisión de comprar es que vea realmente más o menos un baremo de precio en el que va a poder comprar. Es decir, que no tire tiros al aire, porque pues muchas veces vemos cosas que igual luego no podemos comprar o nos ponemos unos límites y realmente podemos comprar cosas un poquito mejores. Entonces, lo importante o el comienzo por el que yo haría es ir a hablar o bien con su entidad bancaria o con alguna inmobiliaria que te puedan asesorar sobre este tema. No todas lo hacen, pero ya cada vez más, y te pueden dar una orientación clara de qué es lo que necesitas en cuanto a ahorro o en cuanto a condiciones para poder comprar. Normalmente cuando acudes bien a un banco o a una oficina, nosotros en este caso sí que asesoramos con esto, se tiene una reunión donde lo que se va a ver es de qué ahorro dispones y luego con tu trabajo cuáles son tus ingresos, más las cuotas que puedas estar pagando, por ejemplo, de un coche, de algún otro préstamo. Entonces, a partir de ahí, un profesional te va a decir más o menos el baremo del precio en el que puedas comprar para poder asumir la hipoteca que después te va a salir a pagar, las letras, las cuotas, y el dinero que no te va a financiar un banco y que vas a tener que aportar de tu bolsillo. Eso es, que nos decías el otro día que por eso está bien siempre tener unos ahorritos, porque no son los gastos de la vivienda inmueble que vayas a comprar, son otros gastos también añadidos que hay que contar con ellos. Eso es, sí. Como el otro día ya comentábamos un poquito, normalmente los bancos te van a financiar siempre el 80% del valor de la casa, algunos llegan al 90%, pero bueno, yo siempre digo que hay que ponerse en el 80%, que es lo que sabemos seguro que nos van a financiar. Entonces tienes que tener ese 20% más los gastos que van a variar de un 7 a un 11% sobre el precio de compra, en función de la vivienda que compres. De eso nos preguntaban también uno de nuestros oyentes, de qué depende los gastos a la hora de comprar, Mónica. Vale, depende de muchos factores. Por una parte, del precio de la vivienda. Si la vivienda vale por debajo de 200.000 se paga un tipo impositivo, si está por encima se paga otro. Si la vivienda es objeto de reforma se pagaría un 5%, y por ejemplo si eres menor de 36 años se paga ahora mismo un 4%. Entonces a partir de aquí es el impuesto, notaría y registro de la propiedad. Si tenemos la ocasión que somos jóvenes por debajo de 36 años, pues pagaríamos un 4% más notaría y registro, viene a ser un 6% más o menos, no llegaría sobre el precio de la vivienda.
Que nuestra vivienda es una segunda residencia, ahí es donde es más caro los impuestos. Ahí se pagaría el 9% más notaría y registro, que sería hasta un 11%, no llegaría, más o menos. Por eso digo que el baremo es importante, pero sí es, a la hora de empezar, es ver un poquitín los números y a partir de ahí empezar a buscar una vivienda. ¿Cómo buscar una casa? Pues a ver, hay muchas maneras de buscarlas. Siempre nos vamos lo primero a los portales inmobiliarios, que es lo que tenemos más a mano a través de Internet, visitando pues los diferentes portales. Siempre pues hablando con gente, con vecinos, que alguien sepa, o acudir a una oficina que a veces tienen los que ya tienen publicados, incluso los que les van entrando en cartera, ¿no? Esos inmuebles que a veces salen en cuestión de una semana. Y ir dando forma poco a poco en función del presupuesto que tienes, saber qué es lo que puedes comprar, ver tus números si se ajustan a tus necesidades. A tipo de vivienda, igual pensabas que podías comprar, no sé, una casa de 200.000 euros porque te va muy bien, pero casi no tienes ahorro. Entonces, si tienes una nómina muy buena, pero no tienes ahorros, no te lo van a financiar. Siempre hace falta que se aporte una parte económica, una parte de ahorro. Y de la misma manera, hay veces que nos vienen clientes que tienen unos ahorros importantes, pero la nómina excesivamente baja. Entonces, si con ese ahorro no se cubre parte de la hipoteca, una parte importante tampoco van a entrar a financiar. Entonces, es cuestión de ir ajustando. Cuando el banco te ha dicho, pues ya puedes comprar hasta 150.000, pues en ese baremo es donde tienes que empezar a buscar. Siempre asesorándote, saber si es una primera vivienda, si es una segunda vivienda, si va a ser objeto de reforma, porque igual estás buscando algo para reformar y la parte de impuestos es mucho más baja, con lo cual te va a ser más fácil poder comprar igual algo de un precio superior. Luego tienes que contar lógicamente con la reforma, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos son aspectos que tú tienes que ir viendo para poder darle forma a la vivienda. Las hipotecas te la van a dar también por los años que tengas, bien a la baja o bien a la alta. Hasta una hipoteca a mayores ya de 70 años ya no hipotecan. Entonces, una persona que compre, por ejemplo, con 60 años, la hipoteca máxima se la van a dar por 10 años. Entonces ahí, claro, se ajustan mucho las condiciones porque posiblemente las cuotas van a ser muchísimo más altas que a una persona joven que va a tener una hipoteca de 30 años para devolvérsela al banco con sus correspondientes intereses, eso sí. Bueno, pues ahí está el tema de gastos y, bueno, sobre todo, por lo que nos cuentas, Mónica, saber lo que se adapta a lo que nosotros queremos, lo que buscamos y después el mercado, la oferta que haya en el mercado, lo que mejor nos convenga. En el tema de gastos, ¿esto puede fluctuar, pueden cambiar con el paso del tiempo o hay épocas donde pueden cambiar esos gastos? No, los gastos en principio, a ver, es algo fijo, sí varía a veces por años, es decir, en este año tenemos uno y en principio el año que viene van a ser los mismos, pero sí es verdad que cada X tiempo el gobierno cambia, actualiza, varía y tenemos que estar pendientes siempre de estar al día en cómo estén en ese momento los impuestos, que es lo que más varía. El notario y el registro, si bien no es una cantidad exacta, varía muy poquito a lo largo del tiempo. Entonces, donde está el grosso, donde está lo más gordo, es en el impuesto. Entonces, una vez que ves más o menos la vivienda, es importante que antes de dar el siguiente paso en el proceso de compra, bien reservando una vivienda o haciendo una oferta, te hayas sentado y te hayan asesorado bien de en concreto esa vivienda los gastos que tiene. Por lo que digo, porque si es una vivienda al uso, un piso normal, depende de tu edad, tendrá unos impuestos, depende del precio, tendrá otros impuestos. Y si está para arreglar, puede tener otros. Entonces, una vez que digas, me gusta esta vivienda, ¿cuántos son los gastos de esta vivienda? 10.000, 20.000, 100.000, los que puedan ser. Entonces ahí es donde tú ya vas a tener clara tus números finales de cara a saber si puedes comprar o no puedes comprar antes de dar el siguiente paso, que sería formalizar una reserva, una oferta o ya un contrato de arras. Bueno, todo, ahora que comentas lo del contrato de arras, sobre eso nos llega también una pregunta, Mónica, que ahora te la formulo, pero quería yo preguntarte si, bueno, lo más importante, por supuesto, poder, pero si hay una edad adecuada o propicia para comprar una vivienda, o cuál es el mejor momento. Es una pregunta buena. A ver, la mejor edad en cuanto a hipoteca y banco, o sea, el banco va a estar más contento de recibirte, sería cuanto más joven, porque cuanto más joven, más larga va a ser la hipoteca. A 30 años, ¿no? Claro, lo que pasa
que normalmente la gente joven dispone de menos ahorro que la gente, por ejemplo, entre 40 y 50 años, que ya tienen un ahorro más importante. Normalmente una persona de 25 años apenas ha empezado a trabajar y casi no va a tener ahorros. El problema que normalmente nos encontramos, a no ser que tengan ayuda de sus padres y demás. Para el banco lo mejor, porque claro, es una hipoteca más larga, es por la que más va a cobrar. Pensamos en el lado contrario, tengo 50 y pico años, ya tengo los ahorros, igual ni siquiera necesito una financiación, con lo cual perfecto, porque la compra te va a salir más barata, no vas a pagar intereses. Entonces la media, pues unos 45, 50, que allá es un poco de hipoteca y un poco de ahorro, ni mucho ni poco. Nos pregunta también una oyente, una pregunta que me acaba de llegar por aquí, Mónica, a través del WhatsApp, si hay algún tipo de ayuda para primera vivienda. Las ayudas para primera vivienda se enfocan sobre todo en esa deducción de los impuestos. En Cantabria, esto va por comunidades autónomas, el tipo general que se va a pagar en impuestos es el 9%, pero al ser primera vivienda es ahí donde hay una serie de deducciones. Lo que acabábamos de comentar, cuando hablamos viviendas que van por debajo de 200.000 euros, ahí ya bajan directamente al 7%. Cuando hay viviendas para jóvenes, bajan al 4%. Entonces, a partir de ahí es eso, están una serie de deducciones desde el 9%, que es lo más alto ahora mismo, siempre hablando de segunda transmisión, es decir, no viviendas nuevas. Las viviendas nuevas paga todo el mundo igual, sea primera vivienda, segunda vivienda, tengas 30 años o 50, ahí va con el IVA. Bueno, pues ahí está esa consulta que nos realizaba una oyente. Y lo que te decía, Mónica, te quería preguntar sobre precisamente el contrato de arras, porque nos dicen por aquí que para qué sirve, que es el contrato de arras. Bien, una vez que has llegado, pues ya has encontrado la vivienda que te gusta, has visto que en principio no tienes ningún problema con la financiación si la necesitases, es momento pues de darle forma y de formalizarlo. Ya se ha llegado a un acuerdo con el propietario de la vivienda, bien con una negociación o sin ella. Hay veces que si hay una vivienda que cumple todas tus exigencias y está en un precio adecuado, en un precio de mercado, yo no me lo pensaría mucho, porque a veces vuelan las viviendas que están así, es mejor reservarlo. Si vas por el otro lado, pues entras en un proceso de negociación, oferta y contraoferta y demás. Bueno, una vez que se llega a un acuerdo, el siguiente paso es, yo siempre digo, amarrarlo. Hay gente que me dice que con un apretón de manos la confianza vale. A mí me parece estupendo, la confianza es maravillosa. Pero mejor un papel. Pero ¿no? Mejor un papel, sí. Porque lo de siempre, aquí se hablan de importes de dinero altos y por experiencia a veces ves que puedes tener una propuesta o una oferta, pero si viene otro y te da 3.000 más, el apretón a veces se olvida. Sí. Entonces yo siempre digo, una vez que se ha llegado a un acuerdo, se formaliza un contrato de arras. Y un contrato de arras lo que es un contrato entre las dos partes, donde se establecen puntos muy importantes ya de la compra futura ante notario. En el contrato de arras, lógicamente, los datos del comprador y del vendedor, se establece, se pone la vivienda que se va a vender, según viene en nota simple. En nota simple, al final, es donde van a venir los datos exactos de la vivienda en lo referente a metros reales escriturados, que ya hemos comentado que a veces no coinciden con lo que vemos en la realidad física, y esto es muy importante porque el banco financia sobre esos metros reales, no sobre los que se ven, sino sobre los que están escritos. Ahí se van a indicar las cargas que puede tener la vivienda, si esa vivienda que vas a comprar tiene una hipoteca previa. Ahí hay que indicar cómo hay que levantar luego esa hipoteca. Se habla también de más cargas, se establece que hay que vender la vivienda, pues eso, libre de cargas, al corriente de gastos, comunidad de propietarios, IBI, que tiene que tener el certificado de eficiencia energético, y ahí se establece también el estado en el que se entrega la vivienda. Yo recomiendo siempre hacer un inventario si se queda algún tipo de mueble, para que luego no haya malos entendidos y lleguemos a notaría y discutamos por una lámpara, y se establece un tiempo. Se establece un tiempo en el cual ese contrato tiene que llegar a firma pública ante notario. Normalmente el tiempo establecido un poco por defecto
son 2 meses, que es lo que se puede tardar en mirar una financiación, pero luego esto siempre digo que son acuerdos, puede ser 1 semana o 6 meses si a las 2 partes les va bien. Y luego el contrato de arras en sí, lo que establece, la cláusula que le da ese nombre es el artículo 1454 del Código Civil, que lo que dice es: para hacer un contrato de arras hay que hacer una aportación económica, normalmente es el 10% del valor de la vivienda, que lógicamente queda estipulado en ese contrato, y hay que aportar el comprador al vendedor un 10%. Ese 10% ya va a cuenta del precio de la casa, es decir, después se descontará del precio final de la casa. Y establece que el comprador con este acto se compromete a comprarlo, a no cambiar de idea y a no echarse atrás, en cuyo caso lo perdería si cambia de idea o se echa atrás. Pero también compromete al vendedor, porque lo que le dice este artículo es que si el que se echa atrás es el vendedor, tendría que devolver el doble de esa cantidad, es decir, la cantidad que el comprador le dio más otra cantidad igual. Con lo cual así las 2 partes se ajustan y van a tener un contrato firme, ya que cuando hay dinero de por medio normalmente nos pensamos las cosas un poquito más. Pues entonces, sí, así es. Y bueno, y todo esto, Mónica, hay que hacerlo lógicamente ante notario, ¿no? Porque no puede ser de otra forma. No, el contrato de arras no es necesario hacerle ante notario. Eso es un contrato privado entre las 2 partes y no es necesario elevarlo a público. El contrato de arras es un acuerdo, como decía, entre 2 partes, con una cantidad de dinero establecido y donde se establece que si alguna parte incumple hay una serie de sanciones, como he comentado, y en su defecto se acudiría a los tribunales, a los juzgados que correspondan por zona. El contrato de arras lo que hace es pactar precio, duración, penalidades y condiciones del contrato si tuviera alguna característica pues que cumplir previa, que fuera vivienda de protección oficial, que procediese de una herencia y quedaran determinar papeles. Ahí es al final donde se ponen todas las cartas sobre la mesa, sobre todo lo que va a pasar en el futuro con la compra de la casa. Una vez que se va cumpliendo el tiempo que el comprador ha conseguido la hipoteca, ahí es ya cuando se pasaría y se prepararía todo para ir a notaría. En notaría, que bueno, es donde hay que hacer todos los trámites posteriores, ¿no? Como nos comentabas antes. Sí, realmente en notaría es donde ya, pues eso, un notario va a dar fe de esa transmisión y donde ya hay que preparar la escritura pública. La documentación que tendría que aportar el propietario de la vivienda sería la escritura en principio, ¿vale? La escritura de la casa, el último recibo del IBI, aunque bueno, esto hay algunos ayuntamientos que lo piden, algunos notarios que lo piden directamente al ayuntamiento, el certificado de eficiencia energético de que está hecho, ya que es obligatorio, y el recibo de la comunidad de vecinos de que están todas las cuotas pagadas y que no hay ninguna derrama pendiente, o si la hubiera, que el comprador tenga conocimiento de ello y lo mismo, ya se haya llegado a un acuerdo de cómo se va a cubrir esa derrama. Esta sería la documentación que tiene que aportar el vendedor, más si tuviese hipoteca esa vivienda, tendría que pedirle un certificado a su banco del estado de la hipoteca, porque se saldará en el momento de la venta. Con el pago del comprador se saldará también la hipoteca del vendedor. Y por su parte, el que compra, lo que tiene que aportar es el DNI solamente, y luego, lógicamente, si ha pedido una hipoteca, tiene que mandar el banco la hipoteca a la notaría y nada, proceder a firmar 2 documentos. El comprador va a firmar entonces una escritura de compraventa y una escritura de hipoteca. Bueno, pues estamos hablando con Mónica Soto, Servicios Inmobiliarios, hoy sobre el tema de compras. Cualquier pregunta, cualquier duda que os surja, además de las que nos han llegado y que tenemos ya por aquí, pues la podéis plantear a través de nuestro WhatsApp, ya sabéis, en el 624 21 95 75. Bueno, Mónica, quería yo preguntarte si
sigue habiendo, sobre todo en zonas rurales, esa cultura de comprar más que de alquilar. Siempre se ha hablado, sobre todo en las zonas rurales como la nuestra, en los pueblos, de que es mejor comprar, que el alquilar es como tirar el dinero. Siempre se ha dicho así habitualmente y bueno, sigue habiendo esa cultura más de comprar que de alquilar. Sí, a ver, ya o sea, sí que en las zonas rurales, pero yo creo que a nivel nacional en España tenemos esa cultura muy metida, el comprar para luego que mis hijos tengan, ¿no? Eso es. Al final, siempre es verdad que todo esto se acusa en zonas rurales, pero en general a nivel nacional seguimos con esto. Sí es verdad que a veces, pues por lo que estamos hablando, porque hay que tener una serie de ahorros disponibles, no todo el mundo puede comprar y opta por alquilar, pero sí es verdad que ese al final es el objetivo, ¿no? Es vivo de alquiler un tiempo hasta que pueda comprar, hasta que pueda tener el ahorro. Y cada vez, ahora mismo, con más urgencia, por el precio de los alquileres que hemos hablado el otro día. Al estar el alquiler tan alto, la gente dice, es una locura pagar estas letras de alquiler cuando en hipoteca no la voy a pagar. Ahora mismo, pues tener un alquiler de 600 de una vivienda que si la estuvieses comprando igual pagas 400 en letra. Entonces hace falta reunir ese ahorro y de ahí muchas veces la ayuda pues de algún familiar para comprar la vivienda. Sí, así es, pero sí seguimos con la tónica de comprar en zonas rurales. Eso es que además en este sentido lo que tú comentas, Mónica, que se ha dado la vuelta totalmente, porque primero los alquileres eran mucho más baratos que las letras por la compra de un piso. Sí, pero esto es la oferta y la demanda. Al final, ahora mismo hay poquita oferta y por la ley que sacaron que pues no cubre nada al propietario y quitan alquileres de funcionamiento y esto hace que al haber poco pues suban los precios, así es, sí. Bueno, y los alquileres turísticos que siguen ahí en la picota, Mónica, sigue ahí hablándose mucho de este tema. ¿Vosotros notáis que en verano hay muchas más consultas, muchas más preguntas en vuestra inmobiliaria? Sí, a partir de enero ya empieza a preguntar gente por tema de alquiler turístico. Nosotros apenas llevamos alquiler turístico, casi no solemos tocar el alquiler turístico. Hay oficinas que están especializadas en ello, pero nosotros decidimos hace un par de años no llevar casos muy muy concretos, quizás algún cliente que nos lo pide pues por alguna circunstancia y demás, pero decidimos no llevarlo porque al final es un poco un trabajo más, yo siempre digo, parece de hotel, entradas, salidas, reservas, y nosotros hemos preferido enfocarnos en lo que de verdad pues nos gusta, que es la compra, la venta y el alquiler o temporal o para fijo, pero no el turístico. Pero sí es cierto que que desde enero te está gente llamando, te está gente preguntando. Es un boom ahora mismo el tema del alquiler turístico. ¿Se va a regular esto, Mónica? Buena pregunta. Debería regularse. Debería regularse. Hay comunidades que ya lo tienen bastante avanzado. Nosotros ahí vamos. A ver, en Cantabria sí es verdad que nos quejamos a veces, pero no llega ni con mucho al nivel que hay en otras provincias. Entonces, bueno, pero siempre está bien que todo esté regulado, que esté bien para no perjudicar tampoco a otros sectores, ¿no? Al tema hotelero, al tema, bueno, se trata un poco de que esté todo bien estipulado, sí. Bueno, pues no nos ha llegado por aquí ninguna pregunta más, además de esa que te lanzaba hace un ratito, así que nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más así que se nos pueda quedar en el tintero sobre el tema de compras, que podríamos estar hablando mucho tiempo, sí. Está claro, y si no, pues bueno, pues dentro de 15 días estarás de nuevo por aquí para cualquier duda que pueda ser sobre los temas que tratamos en ese momento o cualquier otro tema sobre servicios inmobiliarios. Sí, solamente quería acabar de comentar una cosina referente a lo que estábamos hablando del tema de las compras, que es algo que hasta incluso llegamos a notaría, lo que hablábamos antes, acabamos, y la gente después se queda ahí con la duda, ¿no? ¿Qué pasa después? O cómo se paga la casa.
Por una parte, hay dos medios de pago que os tienen que sonar, que es cómo se va a pagar, si a través de cheque, a través de transferencia, y todo cuadrado, como os decía antes, con la anterior hipoteca del propietario. Y después, el tema de los pagos gordos, lo del el impuesto, se va a pagar después de notaría. Hay un mes desde que se firme la escritura para pagar el impuesto al notario y al registro de la propiedad, casi 3. ¿Vale? Entonces, a la hora de hablar de ahorros, que la gente tenga un poco claro esa idea. Los gastos que le van a suponer al comprador son los más importantes, que es el impuesto, notaría y registro, pero se pagan a posteriori, después de comprar, después de salir de notaría en un mes. Y los gastos que va a tener el que ha vendido la vivienda también son después, es un mes, que será presentando la plusvalía a su ayuntamiento, y le dirán lo que le corresponda pagar, y al año siguiente en su declaración de la renta. Estos son los gastos que tendría el vendedor. Vale, bueno, pues sí. Además es muy importante, porque a la gente nos preocupa un poco cuáles son esos pasos y cuál es un poco el orden de todas estas cosas. Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias y nada, el próximo programa ya en el mes de agosto, que estamos inmersos en el verano, aunque bueno, no lo parezca por la meteorología, que mira hoy que amanecíamos con un día espectacular y al final se nos ha nublado un poco por aquí por Cabezón. A ver si levanta esta niebla. Habrá que salir a la costa, que seguro que está más despejado. Seguro, sí. Pues lo dicho, Mónica, muchísimas gracias y dentro de 15 días estamos aquí contigo de nuevo. Muchísimas gracias, un saludo para todos. ¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas.